Muchas gracias. Ay, bueno, ahora sí. Me había asustado porque pensé que tal vez no iba a lograr, o iba a tardarme mucho en poderme cambiar de computadora, pero bueno, aquí estamos. Bienvenidos al módulo, como ya lo mencioné, a este diplomado, ¿verdad? En psiconutrición, que la verdad es que es un área que todavía creo que hacen falta muchos profesionales de la salud. Me imagino que habemos de todo, que vamos a ver nutriólogos, psicólogos, posiblemente también hay médicos, otros profesionales de la salud. Me encantaría poderles dar el tiempo para presentarse, pero somos bastantes participantes eh, y pues no nos daría, ¿verdad? Tenemos una hora para abarcar estos conceptos básicos de psiconutrición que van a seguir abordando durante los próximos módulos, ¿verdad? Pero de aquí es para que se lleven estas bases, estos conceptos, estas definiciones, la comprensión básica y general para lo que van a seguir viendo que ya se va profundizando en el diplomado, ¿verdad? Ya van a ver estrategias aplicadas a la consulta de nutrición, estrategias aplicadas a la consulta de psicología, lo que es el mindful eating, lo que es, bueno, etcétera, ¿no? Muchos de las cuestiones relacionadas con este tema que es muy amplio. Entonces, yo me presento brevemente, definitivamente soy nutrióloga, también soy psicóloga, de hecho actualmente terminé una maestría en terapia cognitivo-conductual y me he enfocado no solo como nutrióloga a la atención o al tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria, sino también mi enfoque como terapeuta, o sea, tengo esta formación, esta profundización, obviamente atiendo muchas cuestiones, pero me he enfocado también, he hecho un diplomado, una certificación muy bien, en lo que le llaman CBT, que es la terapia cognitivo-conductual para los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, y pues básicamente mi consulta está enfocada en lo que es nutrición materno-infantil, trastornos de la conducta alimentaria desde el enfoque de la psiconutrición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta hora que vamos a estar de ponencia? Pues vamos a hablar, vamos a tener una introducción sobre lo que es la psiconutrición, qué no es la psiconutrición, ¿no? Entender también qué se aborda, qué no, qué no. Esta parte de hablar de la relación con la comida, ¿no? Los factores biopsicosociales que están envueltos en la alimentación. ¿Y por qué es importante comprender estos temas? Porque, bueno, cuando entendemos estos factores, entendemos por qué comemos como comemos, ¿no? Es entender todo este entorno que es la psiconutrición, no solamente a qué estrategias aplico, cómo se hace esto en consulta, sino nosotros tenemos que llegar a entenderlo para poder llevarlo a la práctica, ¿verdad? Normalmente alguien que se ha dedicado, que le interesa la psiconutrición es porque también lo lleva a cabo en su día a día, ¿no? O sea, es una parte de que nos interese porque sabemos los beneficios que conlleva esta práctica o estas estrategias de psiconutrición, digo, que las podemos ver en muchos temas. Eh, Entender esta diferencia muy importante entre hambre física y hambre emocional. Tal vez algunos ya tenemos este acercamiento, tal vez ya lo entendemos, pero recordemos que justamente somos profesionales variados, ¿no? Tal vez para los médicos, para incluso nutriólogos, hablamos de hambre y lo decimos sin diferenciar entre hambre física o emocional, o también de los profesionales de la psicología también pueden hablar de hambre y no entender que hay muchos tipos de hambre. Incluso aquí le ponemos hambre física y emocional, pero los tipos de hambre, hay autores que manejan el hambre mental, el hambre emocional, el hambre visual, el hambre olfativo. O sea, podemos hablar de muchos tipos de hambre. También la conducta alimentaria, ¿verdad? Y las emociones, este ciclo de emoción, comida, consecuencia, incluso culpa. Y así bien breve, vamos a ver también un poco de la definición o lo que comprende la alimentación consciente, porque les digo, yo sé que va a haber un módulo donde particularmente van a ver estos temas. Entonces, simplemente les digo, vamos dando un inicio, vamos dando un pequeño acercamiento. Por lo tanto, tenemos que comprender que la alimentación, pues, es una necesidad básica, ¿no? O sea, la alimentación por eso a mí me gusta mucho la parte de la nutrición, porque creo que abordamos algo que es no solamente importante, es algo que limita entre la vida o la buena calidad de vida incluso, la vida y la muerte, porque el que no se alimenta en algún momento va a empezar a perder nutrientes, masa magra,
masa, grasa y pues obviamente la función de los órganos, es decir, los alimentos los necesitamos para mantenernos con vida, para mantenernos saludables y esto va más allá de simplemente satisfacer las necesidades, ¿no? A ver, permítanme porque me están rayando la pantalla. Mm, creo que ya me he ido a ahorrarlo, gracias. Es que si no, se va a ver seguir viendo la línea en las otras presentaciones. Entonces, no solamente es satisfacer esta necesidad, como dijimos, física, fisiológica que tenemos, biológica en sí, sino que tenemos que entender la forma en que comemos, los alimentos que elegimos, los momentos en los que elegimos estos alimentos y todos estos, ¿verdad? Están relacionados o muy influenciados por lo que sentimos y por en general por estados psicológicos. La relación entre alimentación y las emociones va a ser en una manera bidireccional. Nuestras emociones pueden determinar nuestras elecciones alimentarias y a la vez las elecciones alimentarias, ¿verdad? Impactan también en nuestro estado emocional. Lo vamos a ir viendo un poco en esta presentación. Pero antes, a mí me gusta iniciar con una reflexión cuando hablo de temas de psiconutrición porque creo que es necesario también para notar que a veces no estamos conscientes de lo que comimos, ¿verdad? De nuestra alimentación, incluso nosotros, les digo que nos vamos adentrando a esta área, pero justamente viendo que ya son las 6 de la tarde, me gustaría preguntar, digo, me pueden escribir en el chat si es así. ¿Recuerdan qué desayunaron el día de hoy? Y si lo recuerdan, que tal vez no se las puse muy difícil porque estamos hablando del mismo día de hoy, y aún así hay personas que les va a costar mencionarlo, tal vez digan, ay, a ver, espérame, ¿no? Y ya, ay, sí, sí, claro, ¿no? Pero muchas veces lo recordamos fácil, a veces nos tenemos que hacer un poquito más de trabajo porque tal vez andamos tan apurados, tal vez lo hicimos tan rápido que realmente no estuvimos atentos en ese momento. Ay, creo que sí me están contestando en el chat. Bueno, más que nada me han dicho si me acuerdo, no me recuerdo. Enfrijoladas con huevo estrellado, aguacate, gallo pinto con huevo y café. Gallo pinto, bueno, de eso no sé bien qué es. Desayuné otros huevos, huevo con kefir, yogur con fruta, ensalada, atún y café. Ok, veo huevito normal, ¿verdad? Huevito, yogur, frijolitos. Desayunaba mientras trabajaba. Esto es interesante. Ahorita vamos a hablar por qué. Nos pasa muy seguido, ¿no? En la vida adulta, estar pensando en, o estar trabajando o estar haciendo algo mientras comemos. Me sentía mal por mi periodo, desayuné café con galletas, huevo con espinacas, tamales, ay, no antojen, manzana, kefir y un té. Sí, sentí felicidad porque estoy un poco enferma y me puso mejor el desayuno hecho. Ay, qué bonito que también pues, en momentos así nos pueden apapachar con algo, ¿no? Eso es importante, huevo con pechuga de pavo, naan de harina con queso y espinacas, bueno, capuchino, pan. Ok, bueno, muchas gracias por compartir. Entonces, veo que la mayoría se acuerda, tal vez no les hizo tanto, no les costó tanto trabajo hacer esta pupusas, estaba con la familia, pero estaba pensando en si hacer comida más completa en mi clase después. Eso me ha gustado ver en lo que me han comentado, porque además de acordarse, es decir, bueno, tenemos fresco porque la pregunta fue de hoy, igual si les hubiera preguntado de antier, tal vez hubiera sido más difícil recordar, pero más que nada, además de saber, ¿verdad? Y que me estuvieron antojando aquí varios desayunos, quisiera que también pensáramos y recordábamos qué estaba pasando por nuestra mente al momento de estarnos alimentando. Digo, eso sí, si quieren no lo tienen que compartir, algunos sí me han escrito que estaban pensando en qué hacer después de comida, estaban trabajando, entonces por lo tanto también estaban pensando en otra cuestión, estaban pensando en una clase, estaban pensando tal vez en los hijos, en la familia, que tenían que ir después a hacer algo, en mandados, en pendientes, es sábado, tal vez alguien estaba pensando que tenía que salir con familia, con amistades, con la pareja. Entonces,
Más allá de eso es el darnos cuenta que muchas veces de nuestra alimentación no estamos presentes, ¿no? Incluso cuando tal vez sí tenemos el tiempo. Estaba viendo la televisión, estaba con mi hijo y me sentí en paz y feliz. Sí, yo creo que como adultos estamos siempre pensando en cosas que hacer, ¿no? Efectivamente, les digo, la vida adulta nos lleva a mantener nuestra mente ocupada. No puedo decir que no pasa y no puedo decirles que ojalá que a partir de todo este diplomado empiecen ustedes a utilizar estrategias para estar más conscientes en el momento de la alimentación, porque no siempre se puede. Y lo digo honestamente, ni yo lo hago, ni yo puedo decir en mis 3 comidas al día, es más, no hago tres, hago entre 4 o 5 porque me toco colaciones, estoy 100% consciente, ¿no? Hay días que ando corriendo también, hay días que también estoy tomándome un licuado de proteína o estoy comiéndome una fruta, pero estoy corriendo porque ya me tengo que ir. Entonces, definitivamente, la vida adulta nos lleva a no poder estar tan presentes. Y esa es la reflexión que yo quería llevarles, que estaba pasando por su mente. Muchas veces queremos llevar estas estrategias a nuestros pacientes, pero también tenemos que entender que no es tan fácil siempre. eh, que también si nosotros tampoco le podemos dedicar el tiempo suficiente a alguna de nuestras comidas para estar presentes, pues también a veces queremos que nuestros pacientes hagan lo mismo, ¿no? Entonces, les digo, también es una buena práctica que les digo, van a ir aprendiendo durante el diplomado para que ustedes mismos lo lleven a su vida, porque sí es importante al menos tener algún momento, sobre todo cuando podemos pasarlo con nuestros seres queridos, ¿no? Digo, si estamos acompañados, el poder disfrutar esos momentos de nuestra alimentación. Entonces, el, justamente, aquí digo, me ponen ejemplos de por qué compraron tamales, apoyando a un chico con cáncer. Ok, de hecho, pues esas situaciones te llevan a tal vez a disfrutar más ese momento, ¿no? El disfrutar, estoy comiendo algo que estoy disfrutando, que aparte, pues apoyé a alguien, la persona que mencionó que estaba enferma y su esposo le hizo desayuno, pues me imagino que también estuvo más presente al momento de reconocer que alguien más hizo eso por ella por estar enferma y además poder disfrutar los alimentos. Pero en muchas ocasiones, como ya dije, a veces no pasa. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que comieron con otras personas? Y ese último momento fue agradable. O sea, a veces comemos con otras personas porque a veces tenemos hijos pequeños o vivimos con nuestros papás o con nuestra pareja o vivimos solos, pero salimos a comer con amistades. Pero en general, esa última vez que comieron, haya sido la comida hace unas horas o el desayuno o la cena de ayer, no sé, ¿fue agradable? No, si realmente fue un momento que disfrutaron o también estamos en este piloto automático donde no nos dimos cuenta. Ay, me gusta que son un grupo bien participativo. Disculpen si no alcanzo a leer todo lo que me ponen, porque pues, les digo, la hora no nos da, ojalá tuviéramos más tiempo, pero eh, sí es certificación, perdón, a veces digo diplomado, no me hagan mucho caso. Yo a veces confundo y digo, sí, ay, diplomado, y realmente estoy hablando de una certificación en psiconutrición que de igual manera es un entrenamiento amplio, ¿verdad?, sobre un tema, no es nomás como una ponencia, sino realmente se están profundizando en la certificación. Me da gusto que realmente sí hay recuerdos presentes de varios de ustedes. Entonces, cuando nos vamos a la parte de comprendiendo el tema de psiconutrición, para comenzar, digo, yo les comparto un concepto. ¿Cuántos hay? Muchísimos. La psiconutrición, para Moreira, lo podemos considerar como una disciplina que estudia y aborda la relación entre los procesos psicológicos y los hábitos alimentarios, considerando que la alimentación no solo va a responder a necesidades, como ya dijimos, fisiológicas, sino que también responde a los factores emocionales, sociales, culturales, y que en sí la psiconutrición busca identificar y modificar los patrones de comportamiento alimentario que son disfuncionales. Tratamos de promover una relación más consciente y más saludable con la comida. Por lo tanto, ya ven por qué tenía relación el ejercicio anterior, era para ver en ustedes, ¿no? Cómo llevan aparte esto de su relación con la alimentación, cómo es. Y eso, quieran o no, con la práctica nos va haciendo más conscientes. No es una
una forma o una manera que ya a partir de ahora que les hice una pregunta siempre se van a acordar, pero es como cualquier habilidad, mientras más la vamos entrenando, más la vamos realizando. Tal vez yo en mis primeros días que trato de estar más consciente, me salga bien una de toda la semana, ¿no? Pero poco a poco van a ser dos o tres o cuatro, entonces cada vez poder estar más presentes cuando es posible. Ahora, otros conceptos muy necesarios de los que van a estar revisando es el hambre física, que la conocemos como esta señal interna, que va a indicar esta necesidad fisiológica de energía, de nutrientes, y que esta sensación se manifiesta gradualmente y que pues va a ser satisfecha con cualquier tipo de alimento, ya que el objetivo pues es reponer los recursos energéticos del mismo. Entonces, si se fijan, el hambre física comienza lentamente, no es de golpe, no es de que acabo de comer hace 10 minutos y ya tengo mucha hambre, ¿no? Pues va haciendo poco a poco. Mi cuerpo va metabolizando lo que acabo de comer, empieza a utilizar en forma de energía, de nutrientes y poco a poco se va llegando a la hora en que vuelvo a tener hambre, porque vuelvo a tener una necesidad fisiológica, pero va haciendo poco a poco hasta el punto de que tal vez pues ignoro a mi organismo porque ando muy ocupado y llega un punto donde digo, ay, tengo mucha hambre, ¿no? Pero más bien es que hay ocasiones que eso poco que nos va dando y cómo va aumentando la sensación de hambre es que no nos damos cuenta por estar ocupados hasta el punto donde ya es que el estómago empieza a hacer ruido, ¿no? Eh, y también está el hambre emocional, que va a ser siempre este impulso por comer como una forma de lidiar con emociones que normalmente son incómodas. eh, Hablamos de estrés, hablamos de aburrimiento, de cuando estamos solos, cuando estamos tristes, cuando tenemos ansiedad. Y aquí no se trata de satisfacer el hambre física, sino de calmar y reconfortar la mente y el espíritu. Así nos lo dice Rota en 2010. Es decir, buscamos alimento porque el alimento nos va a generar dopamina, ¿verdad? Nos va a generar esta sensación de bienestar en un momento, eh, aunque después se vaya rápido, ¿verdad? Después de dejar de comer ya vuelve otra vez la tristeza, vuelve la ansiedad, entonces pareciera que queremos tapar como poner un curita en una herida, pero en un momento funciona y de repente la curita se despega, ¿no? Y ya seguimos, tenemos esa herida abierta. Así que no significa tampoco, ¿verdad?, que nunca comamos por emociones, porque aunque aquí menciono más que nada que se suele dar más en situaciones donde hay emociones incómodas. También pasa que cuando estamos contentos, felices, nos acaba de pasar algo bueno, posiblemente también queremos ir a cenar, queremos ir a celebrarlo, queremos comprarnos algo que nos gusta de comida, ¿no? Hablando de, hoy me fue súper bien, me acaban de dar un ascenso en el trabajo, me fue súper bien en la exposición en la escuela, hoy, no sé, nos pueden pasar muchas cosas buenas en el día a día y a veces queremos celebrarlo, ¿no? Y también es válido. La cuestión y lo que yo le digo a mis pacientes cuando hablamos de estos temas es no dejar que la emoción gane en la mayoría del tiempo en la que nos alimentamos, ¿no? Que realmente sea la mayoría del tiempo el hambre física y lo emocional puede estar porque muchas veces incluso pues en las fiestas hay pastel y hay comida, y pues hay muchas, justamente a veces también gana la emoción de estar compartiendo, de estar contentos con otros. No comemos por hambre física normalmente en las fiestas, hablando, no sé, de Navidad, que no tiene tanto que pasó. A veces más es el compartir, el estar contentos, es de la reunión con la familia, con amigos. Entonces, la alimentación consciente implica estar plenamente presente en cada bocado, saborear la comida, estar observando las sensaciones físicas, las respuestas emocionales asociadas con la alimentación. Se trata justamente también de cultivar una relación más saludable y consciente con la comida, reconociendo estas señales tanto de hambre y de saciedad y apreciando el acto de comer como una forma de nutrir nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Por qué se los menciono así? Porque yo creo, y también esto lo repito siempre que hablo de estos temas, que menciono, los humanos somos muy emocionales, y pues, en fin, la mayoría del tiempo estamos experimentando algo, ¿no? Si en el día nos fue bien, si tuvimos alguna buena noticia, vamos a estar contentos, pero si tal vez todos los días nos toca lidiar con el tráfico, tal vez la mayoría de los días estamos estresados. Entonces, em, yo creo que la alimentación es de esos pocos placeres que tenemos en el día a día. Hay cosas que no podemos repetir siempre, estas cosas que nos generan alegría o bienestar.
o felicidad, ¿no? No sé, yo no puedo viajar todos los días, que más quisiera que tener los recursos y el tiempo para mantener pues sí, mis días en viajes, conociendo nuevos lugares, etcétera, pero no se puede. Entonces, hay muchas cosas que yo disfruto, pequeños placeres de mi día a día. Uno es mi café en las mañanas, solamente en las mañanas, porque después ya de la tarde ya no me deja dormir si me tomo un café después de las 2 de la tarde, pero en las mañanas siempre tengo mi café. Este es un pequeño placer que yo tengo todos los días y el comer debería ser esos pequeños placeres que tenemos en nuestro día a día. Sí, a veces comemos algo que nos gusta más que otras, ¿no? Pero de igual manera, les digo, yo creo que todos los días tenemos la oportunidad de satisfacer esa necesidad y además que normalmente es algo que disfrutamos o que sabe bien. Digo, si alguien todos los días está comiendo cosas que le desagradan muchísimo, yo diría, ¿por qué? O sea, por más que diga, estoy en un plan alimenticio, en un régimen, a ver, tampoco se trata de que estés sufriendo todo el tiempo, porque en teoría lo que queremos hacer no es que vivas en un plan alimenticio para siempre, sino que adaptes la alimentación más equilibrada en tu dieta, en tu día a día, por lo tanto, debería ser cuestiones que también sepan bien. Las personas que han llegado a pensar que estar en un plan alimenticio es comer mal, pues realmente creo que tal vez no, o les han tocado nutriólogos que no les enseñan bien a adaptar lo que les enseñan en su alimentación, o realmente pues piensan que eso implica estar en dieta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos factores psicosociales en la alimentación? Pues para empezar a entender que la alimentación no se desarrolla en un vacío, que solamente estamos así, tenemos hambre, picamos un botón y ¡pum! Ya nos llenamos y estamos bien, sino está influenciada por una variedad de factores psicosociales que afectan nuestras decisiones alimentarias y nuestros comportamientos relacionados con la comida. Por eso también esta parte de la introducción implica lo del comportamiento alimentario, ¿no? No solamente es psiconutrición, ¿no? Entender esta relación de la alimentación y las emociones, sino por qué actuamos como actuamos en relación con los alimentos. Estos factores incluyen la cultura en la que estamos inmersos, porque definitivamente sabrán que nuestra cultura, no sé si aquí todos somos mexicanos. Me ha tocado que a veces hay otras personas de países también latinoamericanos, pero creo que normalmente la cultura, aunque seamos latinos, compartimos muchas cosas, pero en particular la cultura mexicana, bueno, es que incluso en la alimentación mexicana es muy variada del norte, del sur, del centro, de donde, de las ciudades que tienen playa, entonces, bueno, pero tenemos gustos particulares que se repiten. Vimos ahorita con los desayunos, muchos hablaban de tortillas, muchos hablaban de frijoles, muchos hablaban de queso, de cuestiones que incluyen maíz, o chile, o tomate, o los huevitos, entonces como que realmente copiamos un poquito o repetimos ciertas cuestiones, pero también la familia. Obviamente, por más que estemos inmersos en una cultura y en un entorno, nuestra familia con la que iniciamos primero, nuestros papás, hermanos, pues tienen ciertas costumbres alimentarias, cuestiones que les gusta hacer en la comida, pero que también que les gusta probar, que les gusta elegir, que siempre hay algo, ¿no? No sé, hay muchas familias que dicen, nos gusta terminar la comida con un pan, ¿no? O sea, siempre pan, porque y esto se vuelve una costumbre familiar, con los amigos o con en general nuestro entorno social. Y bueno, en sí, primero, pues estos factores los quería dividir o hablar específicamente. La cultura, como ya dije, tiene un papel muy importante porque es la forma en que percibimos y nos relacionamos con la comida. Cada cultura tiene sus tradiciones, normas, valores que guían estas prácticas alimentarias de lo que estamos inmersos, ¿no? Y yo digo, la cultura mexicana es como una gran cultura para los que vivimos en este país, pero las culturas de nuestras localidades particulares son otras todavía más específicas. Y también no solo es cómo percibimos los alimentos, cómo percibimos también la salud. Ah, miren, tenemos de Costa Rica, Chile, Honduras, wow, Colombia. Ok, es que creo que nunca me había puesto a pensar realmente si solamente, yo siempre hablo como si estuviéramos en México y creo que ya vi que estamos de varios países de Latinoamérica. Ay, pues bienvenido. Qué gusto también saber que tenemos a colegas de otros países. Entonces, junto con eso, ¿verdad? Vemos la influencia también de la familia y de amigos. Ah, ahora entiendo porque también hubo platillos que no supe cuáles eran. Como dije, ¿por qué influye la familia con la que iniciamos?
Y también nosotros a veces seguimos repitiendo esos patrones aún cuando tengamos ya una propia familia, o a veces no, o a veces hay cosas que cambiamos ya cuando ya tenemos una propia familia, pero también con nuestras amistades, tal vez nos gusta ir a cierto tipo de lugares. Entonces, son nuestras primeras fuentes de una socialización alimentaria, ¿no? El compartir con familia y con amigos. Entonces, pues aquí se aprenden desde estas etapas tempranas y les digo, puede tener un impacto para toda una vida o sí ser conscientes y poderlos modificar cuando tal vez es necesario hacer ciertas modificaciones, ¿no? Y también el entorno, eh, ya que el entorno en sí, en lo que estamos inmersos, tiene una configuración muy importante dentro de nuestros hábitos, hablando de cuestiones particulares como disponibilidad de alimentos, ¿no? Si vivimos en ciudades grandes, sabemos que realmente pues, tenemos gran acceso a muchos tipos de alimentos, no voy a decir todos los que tal vez podemos conocer, porque tal vez en Colombia, en Chile, en Uruguay, ahorita los ejemplos que me dieron en el chat, pues sí, tal vez hay cosas que se comen allá, que se acostumbran más y que hay y que no son tan costosos o no es tan difícil conseguir, pero tal vez aquí en México igual y no los encontramos tan fácil. Entonces, la disponibilidad de la zona donde vivimos, hay lugares donde a veces si apenas si llega agua, entonces, tal vez la disponibilidad de alimentos es muy reducida. También los medios de comunicación, antes sobre todo, bueno, cuando había mucha publicidad de alimentos en la televisión y muchos dirigidos justamente a las infancias, y pues las políticas públicas y las regulaciones que se hacen también en nuestro entorno, ¿no? Cada vez, por ejemplo, pues se ha aumentado el impuesto al refrescos, que pues, está bien en un sentido de querer controlar que reduzca la población que tiene acceso a ellos, aunque yo creo que a los que les gusta van a seguir pagando por ellos, o a veces aunque les suban más, ¿no? Digo, cuando hay realmente un gusto muy fuerte o una costumbre muy fuerte el consumo de cierta bebida. Y pues bueno, entre otras regulaciones que se hacen en entornos para mejorar la salud, la alimentación, etcétera. Entonces, ¿qué podemos entender en general que no es psiconutrición? Para empezar, no psicologizar todo lo que comemos, ni culpar tampoco al paciente, ¿verdad? Decir, ay, es que, ¿por qué comiste esto? Es que te dejaste ganar por la emoción, ¿verdad? Pues ya hemos hablado que eso no. Como les dije, dándole un poquito de entrada a lo que quería llegar, que a veces nosotros también comemos emocionalmente. Psicólogos, médicos, nutriólogos o dietistas, nutricionistas, comemos emocionalmente también. Entonces, no podemos tampoco el estar observando todo lo que el paciente hace y pensar que lo está haciendo mal siempre que no cumple esta parte de comer emocionalmente o que hace mucho lo de comer emocionalmente. Estamos tratando también de en ellos ir enseñándoles a implementar esta propia estrategia en ellos mismos para que ellos sean cada vez más conscientes de su alimentación. No es motivación, no es el échale ganas, el echaganismo, ¿verdad? El tú puedes, bravo, qué bien lo estás haciendo. No se trata de eso de la psiconutrición, no estamos como en un tipo de coaching ni nada de eso, ¿no? Realmente estamos utilizando, conociendo y comprendiendo herramientas que tienen evidencia científica, que se pueden aplicar, como ya dije, en la medicina, en la psicología, en la nutrición. Tal vez hay hasta otros profesionales de otras áreas aquí con nosotros, pero nuevamente son los que se suelen meter a este tipo de pláticas. Disculpen si hay otros que no estoy mencionando, pero les digo, casi siempre son los que encuentro más en este tipo de temas. Ah, química de alimentos. Perdón, a veces leo rápido, pero lo que leo lo menciono. Gracias también por acompañarnos. Muy interesante ver a otros profesionales fuera de los que ya mencioné, que les digo que son los que yo he visto en cierto tipo de temas relacionados. También no es dar menús, ¿no? Hablando particularmente de los nutrólogos, o más que menús, hablar de planes alimenticios, es trabajar la conducta alimentaria. Yo creo que aquí le dejamos de poner mucho énfasis a dar un menú y decir, esto tienes que comer. De hecho, yo creo que parte de las estrategias en psiconutrición va más allá ya del típico menú rígido para nuestros pacientes. Yo hace años que no trabajo con menús, esa es la realidad. Yo trabajo por equivalentes, les enseño a combinar alimentos, pero también el que si alguna vez no se cumplen estos equivalentes y te consumiste más cereales, siendo siempre un grupo que se vuelve, de los que se vuelven siempre a traer un poquito más de atención,
no pasa nada, ¿no? No pasa nada, el equilibrio es la clave, ¿no? Es si tu 80% del tiempo comes saludable, tomas agua, pues con un 20 que sea algo que no está considerado, que sabemos que no es la mejor opción alimentaria, pero se nos antoja, había, es mi cumpleaños, les digo, cualquier cosa se vale, es más bien es parte de justamente trabajar la conducta alimentaria, las señales internas, las emociones, los pensamientos, que la persona en general, les digo, para mí es como algo de lo que les resumiría, sea más consciente. Y que si está comiendo algo que no está dentro del plan, simplemente que sea más consciente. Que, ok, esto no es lo que normalmente consumo, no es tal vez lo más saludable, pero esta vez se me antojó y sé consciente de por qué lo estoy haciendo. Y no es terapia, ¿verdad? Digo, habrá obviamente psicólogos que apliquen estas herramientas porque van a ver, les digo, incluso un módulo de psiconutrición o las herramientas aplicadas a la terapia, eh, pero realmente la psiconutrición no solamente es que dentro de la terapia se aplique la misma, sino entender cuándo hay un riesgo, cuándo hay que derivar y cómo incluso trabajar en equipo con otros profesionales. Yo creo que los profesionales que nos interesa la psiconutrición, estamos aquí es porque sabemos que esta área involucra muchos profesionales y tenemos la intención de también saber trabajar de manera multidisciplinaria o interdisciplinaria. Me gusta más la palabra interdisciplinaria que multidisciplinaria, porque multidisciplinario es justamente que cada profesional haga lo que le corresponda, pero interdisciplinariamente involucra el que hay esta conexión y este involucramiento con otros profesionales. También, ¿verdad? Dentro de lo que es lo biopsicosocial de la alimentación, tenemos que recordar lo biológico, que va a ser las señales de hambre, de saciedad, el sueño, el estrés, las necesidades fisiológicas, si hay alguna medicación o necesidad de la misma, restricciones que tengan previas por otras razones de salud, lo psicológico, hablando de las emociones, de creencias que tenga la persona en conforme, no solo a los alimentos, sino a sí mismo, las reglas rígidas que las podemos llegar a ver mucho en temas de alimentación. El, digo, dentro de las cosas que yo he visto en consulta, es decir, de lunes a viernes voy a comer excelente. O sea, personas que no tienen nada de flexibilidad en ciertos temas, el sábado lo consideran tal vez como un día libre o que pueden consumir algo, pero si se pasan, porque de lunes a viernes normalmente viven muy restringidos y eso les genera mucha ansiedad alimentaria, el sábado, bueno, dije que me iba a comer unas galletas, 4 galletas y terminé comiéndome las 10 que vienen en un paquete. Entonces, como ya no hice lo que tenía que hacer, como no cumplí, paso de blanco a negro, ¿no? Del pensamiento dicotómico, de ya lo hice mal por haber comido las 10 galletas en lugar de las 4, entonces ya todo el fin de semana, sábado y domingo, voy a comer lo que se me dé la gana. Y eso, ¿verdad? Eso ya lo que impacta digamos, lo que aparentemente había hecho bien de lunes a viernes. Les digo aparentemente porque también esta cuestión de tener tanta inflexibilidad cognitiva y de conductas, pues llega a generar en la persona ansiedad, sobre todo cuando aparte de todo tiene planes alimenticios donde se les restringen grupos de alimentos, como los cereales en general, como decir, todo grupo en general deberías de consumir casi nada. Y les digo, yo he visto casos hasta de restricción de frutas, a mí me parece ya muy exagerado. Y eso genera que esta persona se le antojen cosas que normalmente en su día a día no puede comer porque se le dijeron que está prohibido. Y con ello, atracones, luego culpa, luego otra vez restricción, y es un ciclo que se vuelve difícil de romper. También cuando hay mucho perfeccionismo, muy relacionado con lo anterior, ¿no? De siempre hacerlo muy bien, pero también culpa en otros momentos, ¿no? O sea, la persona puede estar lidiando con perfeccionismo en algunos puntos, de repente con culpa, o sea, personas que la culpa es el principal emoción que genera cuando se alimenta. Es todo esto de las cosas que a veces tenemos que abordar, claro, los psicólogos en particular, los que están en terapia, pero también muchas veces como otros profesionales desde fuera podemos entender que algo está sucediendo en relación con esto y poder llevar nuestras estrategias en nuestra área a nuestros pacientes. También lo social y cultural, ya lo dije, la familia, las redes sociales en general, no hablando de las redes sociales del Instagram, sino nuestras redes sociales, las normas y los estereotipos de belleza, ¿no? Que nos han hecho.
que queramos hacer ciertas conductas para poder alcanzar estos estereotipos de belleza, sobre todo hablando de las mujeres, que creo que siempre nos ha impactado más esta parte de cómo deberíamos de vernos, cómo deberíamos de ser y que justamente de hecho esto hace que haya otras cuestiones, otras conductas, como modificar la alimentación, entre otras cosas, ¿no? Ah, Fernanda, buena pregunta. Ahorita al final te la respondo, si gustas ahorita volver a ponerla para eh, responderla ya al final, porque yo creo que tal vez ahorita en el chat se me puede perder, pero que la vuelvas a poner ya que concluyamos. Entonces, la intervención psiconutricional pues se enfoca justamente en los mecanismos modificables, no solo en qué comer, como dije, no les vamos a dar nomás, que digo, puede estar dentro de la consulta, darles un plan alimenticio, darles incluso menú, les digo, yo no lo trabajo con menú, me parece muy rígido, pero es más que nada estas herramientas y estas modificaciones que se hacen en estas áreas, en estas cuestiones que podemos trabajar como profesionales para que el paciente sea más consciente en su alimentación en general. Como decía, hay un círculo vicioso de ansiedad de alimentación. Entonces, eh, puede empezar, ¿verdad? Todo con ansiedad sobre tener exceso de peso, sobre justamente como dije, las dietas restrictivas nos están llevando a muchas personas con ansiedad alimentaria. Y yo lo he notado cada vez más en consultas. O sea, ya me comentan esta parte de estuve a dieta, pero después como tengo atracones y luego otra vez, o sea, un ciclo que ya lo veo como que está pasando demasiado por la ansiedad que genera las dietas restrictivas. Luego, ¿verdad? Justamente, cuando pasa esto, puede haber una sobreingesta, ¿no? Un atracón, un momento, obviamente suele haber algún detonador de que hoy me sentí triste, ¿no? Hoy me pasó algo que me hizo sentirme triste, entonces, aunque he seguido mi plan al 100% todos los demás días, hoy voy a consumir algo y resulta que como el pastel me lo acabé y volvió la emoción, pues vuelvo a buscar otra cosa y vuelvo a buscar otra cosa porque la emoción vuelve. Eso es lo importante, por eso es lo que la parte en la que queremos también trabajar, de hacer entender a los pacientes que la emoción va a seguir ahí más allá de seguir comiendo. Entonces, esto, ¿verdad? Al comer algo, se activa el mecanismo de recompensa. O sea, simplemente ya comí algo, me generó un placer, ese momento de alivio, ¿verdad? De alivio a la ansiedad, de la tristeza, de la soledad, y se empieza a volver una adicción. Empieza la culpa, o sea, de aquí ya digo, ah, pues ya comí más de lo que esperaba, ya eché a perder mi plan alimenticio, ¿verdad? Las ideas que pueden llegar a los pacientes, se generan estos malos hábitos de alimentación, se vuelve a repetir la ansiedad por la restricción, porque se vuelve a la restricción y se convierte en este ciclo, perdón, círculo que al paciente por sí solo le puede ser muy difícil romper, ¿no? Y necesita aquí terapia, un profesional de la nutrición, a veces dependiendo, pues también profesionales de la medicina de diferentes ámbitos, dependiendo si algo más se vio afectado fisiológicamente. Pero bueno, dentro de otros conceptos importantes es entender esta parte de la interocepción, que es una de las bases para distinguir el hambre. La interocepción nos habla de la capacidad de notar señales internas, del hambre, de la saciedad, de tensión, de fatiga. Cuando hay una desconexión interoceptiva, aumenta el comer por impulso o por factores del ambiente, ¿no? Que nos lleven a eso, confundir ansiedad con hambre, el comer rápido y pasar la parte de la ansiedad, ¿no? De que justamente parte de las herramientas que también buscamos enseñar y nosotros aprender si no lo hacemos es a comer más lento. Aquí yo les comparto algo porque hace unos meses conocí a la doctora Claudia Junot. Ella tiene libros sobre la conducta alimentaria, y la vi en una plática que no era, bueno, sí, sí era relacionada con conductas de riesgo que también tienen que ver con este tema en general, es parte de ciertas cosas que podemos hablar dentro de la psiconutrición. Y ella decía que parte también de una alimentación consciente es no comer incluso con el cuchillo y el tenedor en las manos, estamos así y lo comemos, ¿no? Sino comer un bocado, soltar los cubiertos un momento, masticar, pasar el alimento, volver a tomar los cubiertos y hacerlo
otra vez cortar un pedazo, meterlo a la boca, soltarlo. Esto hace que nuestra alimentación sea un poquito más lenta, poder tomar de repente pues un traguito de agua, eh, para que justamente podamos empezar a entender otra vez las señales de saciedad, cuando sí tenemos hambre, pero cuando también tenemos ansiedad. ¿Y por qué le damos tanto énfasis a la parte de la señal de saciedad? Porque muchas veces ya la tenemos alterada por tanto tiempo que la hemos ignorado. Muchas veces ya nomás es, me como todo lo que hay en el plato. O, este, o desde niños también, porque también esto lo he aprendido en la parte de las infancias, obligamos a los niños a terminarse sus platos. Y lo peor es que casi les servimos a veces como a un adulto, cuando tienen 5 años y queremos que coma como un adulto de treinta y tantos, 40. Desde ahí estamos dejando que el niño tampoco diga, bueno, yo me siento satisfecho, pero mi padre, mi cuidador, me dice, cómetelo todo, mi padre, madre, cuidador, ¿verdad? Eh, cómetelo todo, entonces no importa si yo me siento satisfecho, me lo tengo que acabar, esa es la regla. Entonces, desde ahí estamos mal acostumbrando a los pequeños, que normalmente ellos tienen esa señal de saciedad y saben distinguirla desde bebés. Cuando un bebé deja de eh, amamantarse, es porque ya está satisfecho. Cuando ya no quieren, incluso aunque tomen biberón, normalmente se quitan cuando ya no sienten hambre. Entonces, a veces con los niños, cuando ya empieza la alimentación complementaria y toda esta parte, empezamos a no respetar esas señales que ellos ya reconocían de saciedad. Por eso a veces también como adultos tampoco las sabemos reconocer y terminamos no satisfechos, sino desagradablemente llenos muchas ocasiones. Eso no está tampoco correcto, ¿no? Te llega a tener esta sensación de malestar, no es lo que deberíamos experimentar. Entonces, en psiconutrición, justamente entrenamos la pausa, más el registro breve, más la curiosidad en el momento de la alimentación, de qué estamos comiendo, sin juicio. Les digo, por más que sea algo que sabríamos que no es un alimento que deberíamos consumir en el día a día, que no es lo que nos aporta más nutrientes, ni fibra, ni nada, pero decir, ah, hoy me estoy comiendo esta pizza, bueno, sí la compré porque tuve un mal día, no quería cocinar, hoy sí me ganó pues la flojera, o la tristeza, o la apatía. Entonces, sí compré una pizza, me estoy comiendo una pizza, estoy atenta de lo mismo, porque lo hice, ¿no? Como les digo, queremos generar conciencia más allá de lo que se está comiendo. Y también cuando, y digo, y esto impacta positivamente al tipo de alimentación, cuando la persona es cada vez más consciente qué está comiendo, por qué lo está comiendo, es cuando puede hacer cambios de una manera que realmente entiende por qué los está haciendo. También nos mencionan que tampoco se mastica lo suficiente. Ah, claro, lo del trabajo es otra cosa. Exactamente. Yo sé que hay personas que no tienen el tiempo suficiente para comer, ¿no? O sea, que les dan tal vez una hora, pero eso implica que tengan que ir a su casa corriendo por los niños, sentarse a comer. Y yo digo, ok, entiendo. Hay personas que definitivamente no pueden. Y a veces yo pienso que sí podemos, pero le preferimos dedicar tiempo a otras cosas. También tenemos que saber que a veces prefiero pasar 10 minutos en el TikTok que comer de manera consciente. Yo pienso que una alimentación consciente puede ser incluso, aunque sea así de que 10 15 minutos, que yo digo que aún pareciera breve, es un tiempo considerable si no estamos distraídos en otras cosas, ¿no? A eso también iba, y creo que tal vez me estoy adelantando algo que voy a mencionar más adelante, pero a la parte de cuando alguien mencionó que también, o varios mencionaron que muchas veces pues están comiendo y están desayunando, o están trabajando, o están en una clase. Les digo, no es que esté mal, yo sé que la vida a veces nos lleva a tener que hacerlo de esa manera, pero cuando realmente no tenemos que trabajar, porque a veces también nos obligamos, ¿no? Yo creo que aquí no, a veces somos, sobre todo si trabajamos de manera independiente, nos autoexplotamos a nosotros mismos y queremos para avanzar en algo, voy a comer mientras avanzo en esto, ¿ok? Primero yo pienso, ¿qué tanto puede avanzar uno mientras está comiendo y haciendo algo a la vez? Mejor dedicarle 10 minutos bien a comer, estar ahí y después ya sin interrupciones, sin estar, sin platos encima, ya puedo dedicarle bien a mi trabajo. Yo creo que a veces pensamos que estamos teniendo más oportunidad cuando realmente siempre podríamos dejar esos 10 minutos bien a nuestra alimentación y luego
seguir con nuestras actividades. Entonces digo, a veces creo que sí hay tiempo y no, y preferimos irnos a otras distracciones, a otras cuestiones, pensar que mejor meto una lavadora, mejor rápido hago esto, mejor, porque así la vida adulta nos tiene que pensamos que tenemos que estar todo el tiempo corriendo, ¿no? Y hay situaciones en las que sí les digo, entiendo. Y, y yo lo digo tal vez hasta desde una posición más cómoda donde yo no tengo hijos, entonces yo no estoy corriendo a las escuelas, pero les digo, de todas maneras creo que incluso yo hago mucho el no estar tan consciente porque estoy distraída con otra cuestión. Pero sí, hay trabajos donde definitivamente no permiten o no hay mucho tiempo de comer y es difícil. Así es, desde la niñez, desde que inicia esta parte de acabas de todo tu alimento, empieza una alimentación, una relación inadecuada con los alimentos. Normalmente llegan a mencionarlo como algo que, con una connotación negativa, pero yo siento que no siempre es algo como el hambre emocional tampoco, ¿no? El hambre mental, el comer guiado por reglas y esta parte, como esto es bueno, esto es malo, ya arruina el día, mañana compenso, ¿no? Estos ejemplos que les pongo, este ciclo de culpa, compensación, no es que el hambre mental sea incorrecta del todo, sino cuando justamente, como mencionaba Fernanda, hay rigidez en nuestros pensamientos, ¿no? Hay el blanco o negro, hay esta cuestión de ya arruiné el día, porque ya comí algo que no debía, ya arruiné el día, sino si la persona a la vez también dijera, ah, ok, no era el desayuno lo que me hubiera gustado, pero en la comida voy a elegir otra cuestión, ¿verdad? Ok, tengo la oportunidad de cocinar algo más equilibrado, más esto, más lo otro. Ah, ok, ya se entiende, no arruina el día, sino no pasa nada. Entonces, esta cuestión de decir, en el momento de la comida tengo otra opción de poder retomar lo que ya he hecho, es cuando ahí nos habla que ya empieza a haber una flexibilidad también cognitiva de parte de nuestros pacientes, donde ya se abren a estas ideas que tal vez antes era esto o esto, o lo hice mal o lo hice bien, o mañana compenso y mañana me voy 3 horas al gimnasio. Entonces, sino el realmente que los pensamientos que vengan a la mente también empiecen a tener otra índole. Entonces digo, no, no todo lo del hambre mental es malo, sino la forma en la que se puede ver cuando está inclinado hacia el pensamiento rígido, como dijimos, dicotómico, o de compensación o de culpa. Ahí podríamos pensar que sí, pero si otras personas que tienen esta parte del hambre mental desde un ámbito que ya manejan muy bien sus pensamientos para poder equilibrar y llevar un estilo de vida más adecuado y una relación con los alimentos desde los pensamientos que va bien, ¿no? No puedo decir excelente, porque yo creo que todos tenemos siempre cosas que trabajar, pero que empieza a mejorar. Entonces, en psiconutrición observamos, ¿verdad? O queremos pasar del juicio a la observación. Como dije, no es como, ay, ya, esto que comí no debía, ya arruiné mi plan, es, ¿por qué lo comí? ¿Por qué lo elegí? Porque en este momento sentía que yo quería esto, o lo elegí en sí conscientemente que quería esto, o no me di cuenta y hasta terminé eligiendo algo rápido porque ya me tenía que ir. Entonces me estoy dando cuenta que no estoy muy atenta en el momento de elegir qué voy a comer. Lo hice rápido, lo hice en automático. Sino, les digo, observar, nos guste la elección que tomamos o no, pero observar por qué lo hicimos y nos va ayudando a ser más, entender más entendimiento. De la rigidez, como dijimos, de es esto o es esto, o lo sigo o no lo sigo, o hago esto o ya lo arruiné, o ya hago esto y no, queremos pasar a ser un poquito más flexibles también con el tema de la alimentación o enseñarles a nuestros pacientes. Disculpen, a veces voy a hablar de nosotros y a veces hablo de aplicarlo a los pacientes porque les digo, estos temas aplican para nosotros, para nuestros seres queridos y para también nuestro ámbito profesional. Bueno, de esto les puse mucha información. Tal vez creo que voy a tener que irme más rápido en cuestión de los trastornos de la conducta alimentaria, porque bueno, esto es un tema que les da para una certificación aparte. La verdad es que es un tema muy amplio, con muchas estrategias, que normalmente se incluye dentro de la psiconutrición también hablar de ciertas cuestiones de trastornos de la conducta alimentaria, porque la psiconutrición es una gran herramienta para las personas que viven con un TCA. Entonces, vemos muchas personas que llegan a la terapia de nutrición, de psicología, con el médico
muy cerca de un TCA también, cuando ya vemos cuestiones de psiconutrición, cuando nosotros nos vendemos en las redes con nuestros familiares, con nuestros amigos, como alguien que se dedica a la psiconutrición y hablamos de mejorar relación con alimentos, la conducta alimentaria, mindful eating y todo esto. Normalmente el tipo de paciente que nos va a buscar es alguien que tiene una situación así y que les digo, muchas veces está muy cercano a un TCA o conductas de riesgo como mínimo. Entonces, sabemos cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria, los más conocidos, anorexia, bulimia, trastorno por atracón, eh, y justamente estos son muy alimentados por actualmente la exposición a los medios, a las redes sociales, por lo mismo de que promueven esta idea de los cuerpos irreales, y con ello, pues afecta pues la autoimagen, ¿no? Tanto de adolescentes, que son los grupos muy, muy susceptibles, pero también de adultos. Yo también, claro que si me la pasara viendo modelos de Victoria's Secret y personas con piel perfecta y cuerpos perfectos, claro que empieza a generar ideas en mí, ¿por qué yo no me veo así? Y por lo tanto, adoptar medidas extremas para el control de peso, etcétera. Entonces, eh, como dije, estos son los más comunes, la anorexia, la restricción severa de alimentos en sí, llevando un peso corporal muy bajo. Esto es lo que va a diferenciar. Hay una restricción importante. La persona con anorexia es muy, 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 una persona con mucho control, porque realmente, aunque pueda alternar con episodios de bulimia, realmente suelen ser, o cuando llegan a tener muy bajo peso, es porque tienen una restricción muy severa. Obviamente hay miedo a ganar de peso, hay distorsión fuerte de la imagen corporal. En la bulimia también suele haber justamente preocupación por el peso y la imagen corporal, pero hay esta parte de la sensación de falta de control durante los atracones, ¿no? Porque justamente hay episodios de restricción, luego atracones, luego culpa, luego comportamientos compensatorios, como los que conocemos, o el vómito autoinducido, el ejercicio excesivo, laxantes, entre otros que pueden ir saliendo. Entonces, la persona con bulimia sí llega a perder un poco más el control de su alimentación o de la restricción que quisiera esta persona tener, por lo tanto cae en esta parte y podría tener un peso incluso más regular o normal que una persona con anorexia, por lo mismo de que llega a tener momentos donde sí consume alimentos y nuevamente alimentos hipercalóricos. Y en el trastorno por atracón, pues es tal cual tener momentos de una alimentación muy excesiva o muy voluminosa en un tiempo muy corto, ¿no? Y normalmente los atracones suceden en momentos donde la persona está sola o que no la puedan ver, porque claro que comer de esta manera tan rápida y gran cantidad de volumen llamaría la atención de la gente que viera a la persona comer así. Entonces, después de los atracones, pues hay sentimientos, como dijimos, culpa, es lo más regular, vergüenza, y también las personas con trastorno por atracón les importa su peso y la imagen corporal, pero no llegan a tener conductas compensatorias normalmente, o puede haber una que otra, pero de una manera regular como la bulimia. ¿Por qué digo normalmente? Porque pues estos trastornos están, digamos, catalogados en un manual que próximamente va a cambiar, que esperemos que traiga buenos cambios, el nuevo DSM-5, bueno, ya no va a ser el 5, va a ser, me creo que se va a llamar el 6, y con ello, ¿verdad? Pues tiene criterios para decir cuando se cumple tanto esto y por cuánto tiempo, entonces se considera uno u otro, ¿no? Se hace un diagnóstico de estos. Hay otros que al menos en el DSM-5 no estaban como tal. La ortorexia, que es tal cual esta obsesión por consumir alimentos saludables. Y cuando yo hablo de esto, yo creo que la mayoría de personas es como, bueno, ¿y cuál es el problema de comer alimentos saludables, no? Yo creo que es un trastorno que puede pasar mucho en profesionales de la salud, particularmente nutriólogos, nutricionistas, dietistas, porque justo cuando empezamos a aprender en la carrera, nos empieza a gustar y empezamos a darnos cuenta que tal vez hay cosas que podemos mejorar y llevarlo del punto de lo saludable, lo normal, de claro, siempre es bueno querer hacer cambios en nuestra alimentación, de si tomaba yo 2 litros de refresco al día, pues al menos ir bajándole poco a poco hasta ya consumir incluso y aumentar mi consumo de agua natural, el empezar a consumir más verduras y frutas y, o sea, como que siempre hay cuestiones que podemos mejorar, sí, y también vernos bien. Aquí también importante mencionar que esto y el enfoque no pesocentrista y estas cuestiones no están peleadas con que la persona tenga objetivos físicos. Yo puedo seguir diciendo, claro, yo quiero
yo quiero seguir aumentando masa muscular y está bien. Yo quiero ir perdiendo todavía más porcentaje de masa grasa y está bien. La cuestión es cuando todo esto se vuelve obsesivo, cuando tal cual lo autoriza es eso, comer de manera obsesiva. La persona empieza a preocuparse por cuántas calorías consume, cuántas verduras al día está consumiendo y pasa de una comida a otra pensando, desayuné, ya desayuné esto, ¿qué voy a comer? Y pensando constantemente en su alimentación y en su estilo de vida. Y eso ya empieza a impactar en otras áreas de su vida. Por eso digo que la obsesión es la que causa el problema. La vigorexia es lo mismo, es también, pero hacia el punto donde la persona se siente y hay una dismorfia muscular, dismorfia tal cual fuerte en relación a que se considera más delgado de lo que quisiera estar y quiere verse con más masa muscular. Está pues claro que sabemos que tanto pasa con mujeres, pero pasa mucho, o yo lo he visto mucho en hombres. Hay otros trastornos, pero no necesariamente son de la conducta alimentaria, donde hay distorsión de la imagen corporal y esto, como el pica, que es el consumo de sustancias no nutritivas. Tal cual, eso no es un TCA porque la cuestión por la que la persona lo hace no es por verse mejor, bajar de peso, nada de eso, es realmente empiezan a tener una situación de que les gusta comer ciertas cosas que pueden incluso ser dañinas al punto de causar la muerte, pero pues empiezan a probar tierra, pintura, ¿no? Que ya me parece ser muy peligrosas, o comen papel, etcétera. ¿Cuáles son las características en común normalmente de un TCA? Pues la obsesión con el peso, la dismorfia corporal, es decir, que no se perciben como en realidad son, y la inadecuada relación con los alimentos. Esto no lo podemos quitar, ¿verdad? No, en 99.9% una persona que tenga un TCA es que hay una mala alimentación con la alimentación. Hay ideas que se fueron formando con el tiempo, donde ya están muy satanizados ciertos grupos de alimentos, ciertos grupos, o sea, en general muchos grupos, todo lo que contenga calorías, o sea, las calorías es un tema difícil, el peso es un tema difícil, los carbohidratos o los azúcares. Entonces, eh, digo que voy a pasar esta parte más rápido, pero sí te quiero mencionar que no es lo mismo una conducta de riesgo que un trastorno de la conducta alimentaria, ya que normalmente no se habla mucho de las conductas de riesgo, o esperemos que se hable más, como decía la doctora Claudia Funot, habla mucho de conductas de riesgo más que de TCAs, porque prácticamente son como la antesala de un TCA y muchas no se les ha puesto la suficiente atención cuando existen para no llegar al diagnóstico de justamente un trastorno de la conducta de riesgo. Entonces, justo la persona empieza a tener cuestiones particulares que no lo llegarían a llevar a tener un diagnóstico, como restricción extrema, episodios de atracones y purgas, ejercicio físico excesivo, la preocupación excesiva por el peso, más allá de si no hace nada de las anteriores, eh, y tal cual, estas pueden ser la antesala, como ya dije, de un TCA, sobre todo cuando se combinan con la presión social, con la comparación corporal, así que pueden ser los signos de alerta. Y menciono mucho a los adolescentes porque, claro, sabemos que son un grupo muy vulnerable y sobre todo mujeres adolescentes. Prácticamente son la mayoría de mis pacientes que llegan para atención en general por un trastorno de la conducta alimentaria. Y claro, todas las personas que llegan a ese punto iniciaron con conductas de riesgo. No es que llegaron así de repente un día a otro ya era un TCA, sino que fue una progresión de ir añadiendo cosas hasta llegar a un diagnóstico. Bueno, la dismorfia corporal, que ya la mencioné, tal cual es simplemente no percibirnos de la manera que somos, ¿no? Y obviamente esto está unado, se le suma la baja autoestima, eh, y etcétera, ¿no? Y la presión social, y de la familia. Entonces, normalmente la dismorfia, o yo creo que todos tenemos cierto grado de distorsión de nuestra imagen, cierto grado de dismorfia corporal. Yo creo que muchas veces exageramos las situaciones que no nos gustan de nosotros. Yo creo que porque con nosotros mismos solemos ser muy críticos, ¿no? Yo creo que normalmente, aunque podamos llegar a ser críticos con otros, tal vez, pero creo que lo regular es que con quien más duro nos hablamos es con nosotros mismos, ¿no? Ay, mírate cómo tienes esto, que no tan feo, no has logrado hacer esto, por más que haces esto, no te ves bien. Y la manera en la que nos hablamos, ¿verdad? Demuestra que normalmente exageramos cosas que tal vez a otras personas no les son tan importantes, ¿no? Nuestro peso, nuestro rostro,
cualquier cosa que consideramos nosotros un defecto o algo que quisiéramos trabajar, creo que siempre lo magnificamos más de lo que las otras personas lo notan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso regular de un trastorno en la conducta alimentaria? Pues todo inicia desde la presión social, ¿verdad? Sabemos, social, hablando de la familia, de los amigos, en sí general de las poblaciones, hacia los estándares de belleza. Eso genera insatisfacción corporal, porque si yo no me veo como esa persona que me dicen que me tiene que ver, entonces yo quiero alcanzar eso. Y muchas veces nuestros estándares ni siquiera son los realistas para una población latina, porque aparte los latinos estamos bien mezclados y no nos vamos a parecer ni siquiera entre nosotros tanto. Si yo quiero parecerme además a una europea, alta, rubia, ojos claros, piel súper clara, pues no, yo no me parezco, ni la genética me va a dar peso, ni por más transformaciones que yo me haga voy a llegar a eso. Entonces, también muchas veces nuestros estándares están distorsionados también por el entorno, ni siquiera son como ejemplos que nosotros podemos ver en nuestra sociedad. Y como digo, de todas maneras, entre los latinos somos bien distintos. Así que, como si yo soy una chica de cabello lacio, voy a querer parecerme las chicas con su cabello rizado precioso, ¿no? Natural. Pues no, me lo puedo hacer, pero no voy a llegar a verme así. Entonces, con esto pues se distorsiona la imagen corporal y como la persona busca hacer algo para justamente trabajar con esta cuestión que no le agrada, pues las conductas de riesgo, porque pues obviamente mucho de esto estamos relacionados con el peso, ¿verdad? O con cómo se ven, incluso están aunados, ¿eh? No podemos descartar que la persona que no está conforme con su peso es solamente el peso. Hay personas que además del peso no me gusta mi rostro, no me gusta mi forma de hablar, no me gustan mis ojos, no me gusta mi personalidad, o sea, muchas cosas que les van impactando. Y ya con esto, con la repetición de estas conductas, ya cuando se hace tal cual un hábito, un estilo de vida, incluso en ellos, llega a haber un diagnóstico. Digo, irme muy rápido con los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, ¿cuándo debemos derivar? Dependiendo del área en la que estemos. Ya vi que estamos bien variados, y ya vi que somos aparte de muchos países, pero cuando vemos señales de alerta, ¿no? Digo, y más allá si somos profesionales de la salud, como vimos aquí, tal vez hay otros tipos de profesionales que también pueden notar señales de alerta en personas a su alrededor. Cuando hay una restricción extrema de alimentos, a veces a nuestras amigas de, ay, no, no, ya estoy comiendo bien poquito, ya solamente estoy tomando licuados en el día. O sea, cuando ya empezamos a notar cosas particularmente extrañas, atracones, ¿verdad? Procesos de atracones, de purgas, de que la persona hace bastante ejercicio, cuando empezamos a ver en estas pláticas este miedo intenso de personas que repiten la cuestión de es que no, subir de peso, es que no, 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 es que... Y empezamos a notar, hay algo, hay una situación que ya parece que sale de lo que es normal hablar, ¿no? Sí, yo creo que todos a veces hablamos de que, ay, quisiera bajar un poco para poner un vestido, que no sé qué, pero cuando esta idea se repite y se repite en general de todo lo que estamos hablando, esa obsesión, ese chequeo constante, leí también un poco esto de que se la pasan también pesándose también, pasársela pesando no es normal, más que nada porque incluso en el día a día nos cambia el peso. Entonces imagínense a alguien que piensa que amaneció muy delgado y que para la noche pesa 1 o 2 kilos más porque tal vez está reteniendo líquidos, se siente extremadamente abrumado, piensa que ya subió de peso por haber tal vez comido un pan que no debía. Entonces, todo esto aporta en la parte de que cuando ya hay dismorfia de la imagen, cuando hay purgas, autolesiones, cuando hay una desnutrición importante, cuando ya puede haber situaciones de desmayos, cuando incluso esta parte lo pueden llevar a la ideación suicida, hay que entender que las personas que a veces tienen una mala relación con los alimentos pueden tener además, o es muy compatible con un trastorno de ansiedad generalizada, de depresión, entonces tal cual, el que no es, de hecho, los TCAs casi siempre hay una comorbilidad psicológica, hablando de otro trastorno de salud, de un trastorno, pues sí, mental, hablando, como digo, depresión, ansiedad, los más comunes dentro de un TCA, o sea, que estén a la vez junto con ellos. ¿Por qué? Porque hay baja autoestima, porque obviamente no se sienten conformes consigo mismos, porque hay muchas ideas, tal vez hasta la presión viene de fuera, de la familia, de los amigos, de la pareja, y con ello, pues que también haya o sepamos el uso de laxantes, diuréticos o medicamentos, ¿no? Para bajar de peso, que a veces hasta son peligrosos. No sé si llegan a escuchar historias de personas utilizando pastillas que en teoría era para adelgazar y lo que sea que la pastilla le cabría una esponja en el estómago, o sea, cuestiones así que ponen en riesgo la vida de las personas. Y digo, esos ejemplos hay muchos.
y llevar esta parte de un deterioro pues funcional. Entonces, la psiconutrición no reemplaza el tratamiento especializado, lo acompaña, ¿verdad? O sea, no vamos a volvernos todos aquí con la certificación psiconutriólogos, ¿verdad? Sino que a cada uno de estas herramientas, esta información nos va a servir de una manera particular. Entonces, no reemplazamos lo que ya hacemos, ya trabajamos muchas cosas en nuestra práctica profesional, pero a la vez integramos estas herramientas en lo que ya estamos trabajando. Entonces, una consulta en psiconutrición, les digo, poco a poco vamos a irla entendiendo. Yo creo que la llevé mucho a la parte de, o sea, sí la bajo más a lo de nutrición porque casi siempre pienso que la mayoría de aquí son nutriólogos, pero tal cual, una consulta de psiconutrición pues debe ser estructurada, debe ser personalizada siempre, ¿verdad? Digo, todo debe ser personalizado a nuestro paciente. Abordamos aspectos físicos como emocionales de la alimentación y bien importante, no es que el nutriólogo empiece a dar terapia. Como nutriólogos no damos terapia, los psicólogos no damos planes alimenticios ni tratamientos nutricionales de ningún sentido y ninguno pues damos medicamentos a menos de que seamos médicos, ¿verdad? Entonces cada uno tiene funciones particulares, pero podemos compartir algunas herramientas, sí, hay cuestiones que no están peleadas. Y bueno, aquí en general de la consulta de nutrición, ¿verdad? Aquí lo apliqué más esta parte, pero tal cual pues, lo menciono rápido para los que están profesionales de la nutrición. Buscamos que mejorar la percepción corporal. Esto también se trabaja obviamente por parte del terapeuta, eso es importante decirlo. Obviamente buscamos impactar en el estado nutricional, sobre todo si hay una situación ya de que se ha deteriorado por alguna conducta que la persona realizara. Buscamos, claro, brindar educación nutricia. Esta, pues sí, más que nada, pues lo ofrece el profesional de la nutrición. Así, aquí sí, no hay más que el profesional de la nutrición. Y esto aquí entramos todos los profesionales, promoción de estilos saludables y el equilibrio, ¿no? Aquí entra mucho esta parte de la psiconutrición, al igual que en la mejora de la percepción corporal y en la educación nutricia, ¿verdad? Cuando la abordamos desde ese ámbito. Y claro, con todo eso también queremos mejorar la relación con los alimentos. Esto les digo, lo hacemos los nutriólogos, pero también los psicólogos, pero a la vez también incluso los médicos pueden ayudar a, cuando conocen este tipo de herramientas, les digo, y otros profesionales, digo, no hay cosas que son exclusivas de una sola área. Ya me lo termino para resolver sus dudas. Entonces, simplemente, ¿qué frases podemos encontrar en consulta en general? Les digo, seamos el profesional que seamos, aquí se aplica en lo general para detectar si hay una percepción inadecuada de la imagen o relación con los alimentos. Cuando la meta está centrada en la apariencia, en la urgencia, o cuando hay posible rigidez, el quiero bajar tanto peso rápido, lo demás no importa. Esto no lo puede decir, yo creo que sobre todo no lo dirían a profesionales de la nutrición y también creo que a médicos, porque pues tal vez al médico es para ver si les dan un medicamento, ¿no? Algo que les ayude rápido. Cuando hay ciclo culpa, compensación, ¿no? Si hoy me porté mal, mañana compenso. Si no, que no le digan a decir de, bueno, es que ese día comí muy mal, pero al día siguiente me fui 3 horas al gimnasio, ¿no? Y toda esa semana me fui 3 horas, aunque yo realmente hago 1 hora y media, dos. Mm, Vemos ahí ya, o sea, dentro de lo que nos platica el paciente, sobre todo cuando ya empezamos a tener una mejor relación, un rapport, ¿no? Ya un entendimiento en la consulta o en la terapia ya pueden, tal vez dicen cosas que tal vez ellos no se dieron cuenta que nos están dando información de que hay una mala relación con los alimentos o con la imagen corporal. El chequeo compulsivo, lo que dijeron, me peso todos los días, ¿no? Y me peso a veces no todos los días nomás, sino varias veces al día. Y la rumiación y el sobreenfoque, ¿no? El que nos diga, no puedo dejar de pensar en mi cuerpo, en mi peso, en mi apariencia, en todas estas partes, pues es la persona ya le está afectando a un nivel que no es normal. Es normal pensar en, ah, que hoy no me gustó cómo me veo, hoy la verdad es que no me quedó el cabello como quería, el maquillaje, la ropa. Es normal, pero la cuestión es cuando la persona vive constantemente en su mente y pensando sobre sí mismo y cómo se ve y qué piensan los demás. Esto ya, pues, empieza a impactar, como dije, en muchas áreas de su vida. Entonces, también, bien importante, este es parte del estigma del peso en salud, ¿verdad? Y no porque vaya a decir yo que la psiconutrición está 100% relacionada con un enfoque no pesocentrista, pero sí creo que tiene una relación. Yo desde hace años he tratado de irme por este enfoque no pesocentrista y no significa que no piense que el peso no es un indicador, que no sirve para nada, no, simplemente es otra cuestión, otro indicador más, como están los bioquímicos,
cómo están las cuestiones dietéticas, cómo están las cuestiones que la persona dice, ¿no? De lo clínico, sus pensamientos, es decir, es otro indicador. ¿Lo necesito en cada consulta? No, yo creo que en muchos casos no lo necesito en cada consulta. De hecho, parte de la atención, por ejemplo, en TCAs es no pesar al paciente en cada consulta en un inicio. Tal vez con el tiempo hay autores que mencionan que después la exposición a la cuestión del peso les ayuda a que ya no se vuelva una obsesión el estarse pesando, pero al menos en un inicio no sería lo ideal. Entonces, pensar también el peso no desde el enfoque de que sea el objetivo principal, sino yo casi trato de llevar siempre a mis pacientes a otros objetivos, ¿no? A consumir más verduras, aumentar tu nivel de actividad física, aumentar el consumo hasta de pura agua, es ya un gran paso. Entonces, muchas veces la cuestión del peso, ¿no? Si de por sí hay personas que ya llegan con un estigma, ¿no? Con una evaluación de sí mismos, eh, pues justamente se puede asociar si en la consulta nosotros seguimos repitiendo en la consulta o terapia la cuestión del peso, ¿verdad? Pues puede generar todavía peor experiencia en la atención. Eh, y también cuando asumimos hábitos por el tipo de cuerpo que la persona tiene, ¿no? Pensar, tiene exceso de peso, es que no se cuida, ¿no? O felicitar por perder peso, ¿no? Estamos dándole a la persona, le estamos dando esta idea o reforzando que sí baje de peso es lo importante. Regaños, que a veces lo hacemos como profesionales, ¿no? O les digo, centrar todo en tal cual, en que el peso es el objetivo y fuera de eso, lo demás no importa. Entonces, buscamos para mí, les digo, yo hablo mucho de esta parte de un enfoque peso inclusivo, priorizar conductas de salud, de un acceso equitativo, sin seguir mencionando que el peso define el valor, ni que porque si baja de peso se adhirió bien al plan. A veces lo hacen bien y de todas maneras no cambian. Puede haber muchas cuestiones que hagan que la persona no cambie de peso. También preguntar si están cómodos hablando del peso o ofrecer mejor otras alternativas. Tal vez prefieren nunca oírlo. Yo trato de no mencionarlo de manera repetitiva, pero de igual manera, si lo vemos necesario, ver también la manera de hablarlo y tratar de no hablar tanto en consulta del peso. Es lo que yo recomiendo, ¿verdad? Es una forma en que yo lo veo por la situación que vemos que normalmente el tema relacionado con la relación con los alimentos y la autoestima, pues a veces el peso hace que hacer tanto hincapié en el mismo, pues que impacte más. Ahora, esto ya nos da el tiempo, que es el pensaje con consentimiento, pero simplemente es pensar, ¿verdad? En cómo preguntarles a los pacientes si se sienten cómodos con ser pesados. Si quieres que te pesemos el día de hoy o sabes que el día de hoy es necesario, igual vamos a hacerlo de una manera que te sientas cómoda, no tienes que, no mires a la báscula, ¿no? O sea, te pido que no observes el número, simplemente es porque necesito el dato en esta ocasión, pero las veces que no sean necesarios, pues no pasa nada, o tal vez en algún momento queremos saber el dato, pero tal vez no sea tan necesario y le preguntamos, ¿podría pesarte el día de hoy? O no, no pasa nada, será en otra ocasión, tal vez cuando la persona incluso se sienta más cómoda. Eh, Creo que también hay veces, les digo, que nos sirve y a veces no necesitamos tener el peso siempre. Entonces, yo creo que yo sé que nos enseñaron mucho, ¿no? Sobre todo los nutriólogos, esta cuestión de que el peso en cada consulta debe estar pesando y pesando y pesando. Pero digo, yo creo que no es necesario en muchas ocasiones. Ay, ¿esto qué pasó con la parte de la alimentación consciente? Ay, como que no está la información. Bueno, en sí, esta ya es la última diapositiva, pero se trata, ¿verdad? Lo que quería hablar era simplemente de una definición breve de lo que es la alimentación consciente, el mindful eating, que también lo conocemos, y es tal cual cuestiones que ya fuimos mencionando durante la ponencia, que es estar presente en el momento de que estamos alimentándonos, estar en ese momento sintiendo los sabores, los olores, las texturas de los alimentos, el no estar distraídos, ¿verdad? Por eso les decía que en algún momento lo íbamos a hablar, el no estar distraídos con, estoy trabajando, es que estoy en el teléfono, porque estoy en el TikTok mientras como, porque todas esas cuestiones, las pantallas, en los niños, los juguetes, todas estas cuestiones hacen que la persona no esté consciente del proceso de la alimentación. Y es lo que buscamos. Parte de que se mejore la relación con los alimentos es disfrutarlos en el momento que los consumimos. ¿Se puede siempre? Ya dijimos que no, ¿verdad?
No siempre es posible, pero en esos momentos que sí podemos estar presentes, yo lo recomiendo mucho. Les digo, es una herramienta que se va entrenando. Al principio puede que nos cueste, al principio tenemos la tentación de poner la tele o el celular o algo, pero cuando es posible podernos alimentar, incluso si estamos con otros, poder disfrutar ese momento social. A veces hay tal vez un momento del día donde podemos sí sentarnos con nuestra familia a comer, está perfecto. Y que también se vale que hoy voy a pedir, como dije, unas hamburguesas o una pizza y voy a sentarme a ver una película. También se puede, también se puede. Y yo sé que obviamente estamos viendo algo cuando estamos muy conscientes, pero como dije, tratar de dedicarle algunos momentos de nuestra alimentación a estar más presentes vale mucho la pena. Les digo, es una herramienta que van a aprender. Les digo, aquí ya no, aquí era todo lo general, aquí eran los conceptos básicos, pero que van a poder llevar a la práctica. Disculpen porque no salió el texto, pero yo creo que hubo un error al momento de pasarlo. Entonces, como conclusiones, la psiconutrición es, ya lo vimos, sumamente importante para los profesionales de la salud en general, porque justamente no es algo que reemplaza lo que ya hacemos, sino que amplía nuestra intervención más allá de una prescripción alimentaria, de la terapia regular, de la consulta médica en general y la consulta en cualquier otra de las áreas, ¿no? Sino con este enfoque, ¿verdad? Mejoramos la adherencia a cualquier tipo de plan, ¿verdad? Se reduce la culpa, se reduce esta lucha, ¿verdad? Con la comida, esta lucha con el peso y también se promueven cambios sostenibles basados en la autorregulación, la conciencia corporal y pues una relación más flexible con la alimentación. Y yo les puedo decir que en mi práctica, a partir de que he empezado a hacer o a enseñar a mis pacientes esta cuestión de ser más flexibles, ser más conscientes, de que no pasa nada cuando hay alimentos que no están dentro del plan y toda esta parte son los pacientes que más adherencia logran, que incluso que realmente podemos lograr un avance y no estos tipos de pacientes que tal vez vuelven, se van, porque el enfoque siempre es el inadecuado, ¿no? El enfoque siempre es el peso, es el cambio corporal, es estar a dieta. Entonces, los pacientes que van entendiendo que no se trata de estar a dieta, que no se trata de cambiar el peso, sino es una conducta en general de mejora mental con la alimentación y que eso sí o sí es lo que yo siempre digo. Casi siempre también un gran porcentaje, sí o sí mejorar nuestros hábitos alimenticios va a impactar en unos objetivos que ellos tengan, por ejemplo, como el peso. O sea, eso lo sabemos. No hay manera que empezamos a hacer cosas mejores para nuestra salud y que no impacte de manera positiva. Habrá situaciones particulares donde no haya un gran cambio o que alguien pueda empeorar, como esos casos particulares, pero realmente en la mayoría de los casos siempre va a impactarse de manera positiva su salud y pues esto también hablando de la salud mental. Bueno, ahora sí voy a empezar a leer las preguntas. Les agradezco mucho por su atención, por estar aquí y tenerme paciencia con esta cuestión del tiempo que nos robó el cambio de, de computadora y lo que tuve el problemilla para conectarme, pero les comparto mis redes sociales por si quieren estar en contacto. El Facebook normalmente es para consulta, para agendar ahí terapia o también consulta nutricional. Instagram ahí sí estoy como compartiendo información, ahí pues los puedo seguir también para estar en contacto. Y bueno, mi correo por si hay una duda que no pueda resolver ahorita, pero me puedan mandar correo y yo les investigo. Hay cosas que las tengo aquí en la mente y cosas que no. Hay cosas que se me olvidan, se me preguntan de autores, de años, de cantidades. Hay cosas que no me acuerdo. La verdad es que no tengo una mente muy, que retiene mucha información, pero con gusto les investigo, les comparto un libro, algún documento, algún artículo que yo tenga. Muchísimas gracias, maestra, por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, invitamos a todos a seguir las redes sociales de la maestra Elisa Benzor para seguir al pendiente de todos estos temas tan importantes y seguir actualizándonos. Y bueno, vamos a revisar justamente el chat para contestar algunas preguntas. Adelante, gracias. Bien. Ok. em, de Erika Gala menciona, ¿hay algún test para saber a partir de, de ahí qué tipo de trastorno tiene el paciente? Hay en sí tal cual, bueno,
El diagnóstico normalmente, pues lo sabemos, va a ser por parte, tiene que ser por parte de un psicólogo, o particularmente yo diría terapeuta, o sea, formada en una de las áreas de la terapia. Les digo, ¿cuál? Pues hay muchas, pero eh, para llegar a un diagnóstico, por ejemplo, si estamos hablando de un TCA, sí se requiere, les digo, un profesional o médico o psiquiatra, por ejemplo, claro, también están capacitados para hacer ese tipo de diagnósticos de trastornos mentales. Y test más que nada tenemos sobre conductas alimentarias, por ejemplo, ¿no? De saber, porque estaba viendo también una pregunta que decía lo mismo, si hay tablas, hay herramientas que nos ayudan a entender, ¿verdad? Si tenemos una buena relación con los alimentos, casi todas en inglés, esa es la realidad. Hay mucha información, hay muchos libros, y bueno, no hay muchos. Hay algunos más en habla inglesa, ¿no? Eso es importante saber. Así hay herramientas justamente para entender nuestra relación o si hay ciertas conductas que no son las más saludables que podemos llegar a aplicar. Entonces, si quieren escribirme a mi correo, las que me están preguntando por herramientas, por ahí les comparto, les digo, es que esas son las cosas que a veces me agarran en curva de decir, ah, este autor, esta, este, este artículo en particular, el nombre, a veces se me pasa, pero en sí los nombres, pero sé, les digo, yo sé, por ejemplo, que la autora Claudia Junot ha trabajado herramientas porque lo mencionó en una ponencia en la que estuve, sí, pero justamente que yo les mencionaba que ella tiene libros de conducta alimentaria, tiene dos, entonces sé que ella justamente ha trabajado herramientas, y así como ya la versión incluso aplicada a nuestra población, que eso es muy bueno, entonces se los comparto, pero si me escriben por correo, les digo, porque el nombre así para que lo encuentren, tal vez se los digo mal o se los digo incorrecto, prefiero mejor mandárselos de manera adecuada. Muchísimas gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Fernanda. Menciona, ¿cómo se podría ver una consulta y seguimiento en psiconutrición sin medir el peso y la composición corporal? ¿Se hacen menús con calorías específicas o se basa en los síntomas únicamente y conducta y hábitos? Como nutriólogos, ¿podemos hacerlo o se necesita tener alguna certificación psicológica? Ah, ok, perfecto. Ay, muy buena pregunta. Este, miren, por ejemplo, depende mucho del caso, ¿verdad? Yo creo que aquí siempre entra mucho el criterio como profesionales. Depende por qué nos vienen buscando los pacientes. Si nosotros notamos que es una persona que definitivamente nos dice, yo vengo porque tengo anorexia, ¿no? Me mandó aquí un psicólogo o un psiquiatra. Yo les diría, las, los objetivos de trabajar con alguien con un TCA prácticamente empiezan sin necesitar una evaluación antropométrica, que es simplemente con ver al paciente vamos a saber que viene con un grado de nutrición importante, con una pérdida de masa grasa y masa muscular muy fuerte, y el simple hecho de hacer objetivos que estén relacionados con el aumento de consumo de alimentos, ¿no? Progresivo, obviamente, de consumo, de empezar también a ir metiendo grupos que tal vez la persona ya había eliminado por completo, de simplemente este cambio, incluso cuando vemos y también en las ideas, por eso la educación nutricional es muy importante en este tipo de tratamientos. A veces la evaluación ya no se vuelve como el 50, 60, 70% de nuestra consulta, sino damos la vuelta, que la evaluación realmente de seguimiento es breve y realmente lo que nos enfocamos es en la educación nutricional. Invertimos ese tiempo en nuestra consulta a lo que tenemos que hablar con el paciente, entender qué es lo que sucede, por qué hay alimentos que no acepta, por qué tal vez hay texturas, hay olores, hay cuestiones que podemos ir trabajando. Esto sí, siempre cuando hablamos, por ejemplo, de un TCA particular, requerimos que haya un terapeuta también trabajando. Cuando somos nutriólogos, digo, porque me preguntaron como nutriólogos, tiene que haber un terapeuta que esté trabajando con lo emocional y lo mental del paciente, no necesario. Si no cambia eso, por más que hagamos un excelente plan, estemos trabajando de la mejor manera y lo más adecuado dentro de nuestra formación como nutriólogos para ese tipo de situaciones, no va a haber un cambio porque la persona no ha entendido tanto desde las ideas, las cogniciones, ni sus comportamientos van a ser en consecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras cosas podemos valorar? Pues todo lo que no sea antropométrico también, ¿verdad? Los bioquímicos, podemos estar solicitando, o posiblemente otros profesionales también le están solicitando a la vez
bioquímicos, lo digo, lo clínico, lo dietético, se vuelven los pilares y lo antropométrico dependiendo, les digo, el avance también del paciente. Tal vez hay un momento donde la persona ya ha trabajado tanto con la cuestión de la autoestima, de la imagen corporal, donde podemos llegar a pesar y empezar a tener una evaluación antropométrica dependiendo del caso. Digo, es bien, bien distinto en cada caso. Y nomás quería decirles, en el chat les puse, es la doctora Claudia Junot. Ella trabaja mucho comportamiento, conducta alimentaria. Gracias, maestra. La siguiente pregunta también es de Fernanda. Menciona, ¿cómo se puede manejar en pacientes con atracones en el ámbito nutricional? Ok, perfecto, en el ámbito nutricional. De igual manera, hablando que es un trastorno, si hablamos de tal cual trastorno o incluso si no hay trastorno, pero si son pacientes, como dije, que tienen esta cuestión de tener ese tipo de conductas después de haber tenido varios días con ansiedad alimentaria por reducción de grupos, de calorías o algo en particular, o sea, reducciones extremas, eh, es justamente primero entender el problema, porque en cada caso, aunque les digo, he visto un patrón, como esta cuestión de la restricción, la culpa, el atracón, la restricción, la ansiedad en base a esta restricción, el atracón, la culpa, y entonces la culpa genera otra vez a la restricción. Y entre ese proceso, claro que va a haber diferencias particulares en cada uno de nuestros pacientes, pero sí es entender de base de dónde o por qué nace el atracón, ¿no? En cada paciente puede ser diferente, hay cuestiones que se repiten, pero les digo, muchas veces la restricción es excesiva, muchas veces es cuestiones muy particulares, emocionales, de la que la persona solamente, sin estar en un plan alimenticio, pero solamente ha podido sobrellevar las cosas que le han pasado en la vida, momentos tristes o de ansiedad o de depresión, a través de la alimentación. Entonces, por eso les digo que casi siempre en estos temas trabajamos a la vez con un terapeuta, porque ellos están trabajando las condiciones, lo emocional, y nos está impactando en nuestra consulta de nutrición, ¿verdad? Es donde ya podemos hacer entender que, claro, la alimentación es física, es emocional, pero debemos tratar de que nuevamente hacer caso a nuestras señales de saciedad, de hambre, empezar a reentrenar a esta persona en estas señales y en esta relación con los alimentos, de sí, los alimentos, ¿verdad? También los alimentos que tal vez a la persona no le agraden tanto, también es su aporte, ¿no? Porque nos ayudan, porque nos benefician. El cambio de concepción de la idea, como digo otra vez, del enfoque, no tener el peso como un objetivo principal, sino a la salud, ¿no? O sea, buscamos, en tu caso no buscamos el que cambie tu peso, buscamos que tú estés más saludable. Parte de estos cambios que podemos ir haciendo poco a poco generarán, impactarán en tu estado nutricio y, por supuesto, eso impacta a la salud. Gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Jess Hernández. Menciona cómo trabajar la concientización de las señales internas del hambre cuando se están tomando estimulantes del sistema nervioso central, como metilfenidato, que estos suprimen el hambre y o apetito. ¿No? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que en este caso, esto es algo que si me puedes mandar el correo, me ayudaría muchísimo, porque yo te puedo dar una respuesta ahorita sin tener la evidencia concreta, porque es muy buena pregunta, no lo había pensado. Em, Entonces, aquí obviamente hay personas que justamente por ciertos medicamentos, vamos a hablarlo así en general, por ciertos tratamientos, sobre todo cuando hablamos de tratamientos farmacológicos, pueden alterar estas señales de hambre y saciedad, aunque la persona sí las tuviera tal vez antes del tratamiento. Entonces, más o menos, ¿verdad? Entender su cálculo, ¿verdad? Calórico de cómo comía antes, entender más o menos cuántas porciones hacía, cuánto comía, con eso te sentías satisfecho, con eso no llegabas, ok, pues más o menos que la persona llegue a consumir una alimentación similar a la que tenía previo al tratamiento, si es que, les digo, comía normal, regular, sabía identificar sus señales de hambre y de saciedad. Eh, entonces, sí, digo, es una pregunta particular. Digo que sí, estoy pensando en esta parte de que te acabo de responder, pero eh, con mucho gusto te puedo investigar porque también yo aprendo esta parte de qué hacer cuando se ven suprimidos estas señales. Entonces, si me puedes mandar un correo, con gusto te investigo y encontramos la información para resolver tu duda.
Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta para ir cerrando es de Flower Morales. Menciona, si el comportamiento alimenticio no se corrige con terapia psicológica, ¿qué puede proceder? Ay, bueno. Buena pregunta porque sí es también les digo, para mí es un pilar. Del, a mí me parece, aquí se los tengo que decir, y discúlpenme todos los nutriólogos, eh, que que debe haber sí o sí un psicólogo antes que un nutriólogo cuando hay una situación, alteración del comportamiento alimentario, de la conducta alimentaria, de TCA. O sea, debería estar primero un psicólogo y no porque nosotros no seamos importantes dentro del tratamiento, sí, pero en otro momento. O sea, les digo, para mí siempre debe iniciar desde los cambios en por qué pasa esto, que la persona entienda, sea consciente y ese trabajo terapéutico que va llevando a las personas a justamente qué es lo que usa el trabajo terapéutico, hacernos más conscientes de lo que vivimos, de lo que sentimos, de por qué pensamos y nos comportamos de cierta manera. Entonces, sin estas herramientas, lo que puede pasar o lo que yo he visto que sucede, si ustedes se fijan, en pacientes que a veces, no sé, cuando iniciamos la carrera no estamos muy, todavía muy cercanos a estas áreas de la psiconutrición, de la psicología alimentaria y toda esta parte. ¿Cuántos pacientes no tuvimos que venían con nosotros, trataban de meterse en un plan alimenticio, se los dábamos y se los hacíamos, pero bien personalizados, sí, el mejor plan que hemos hecho, y lo dejaban, ¿no? Y volvían otra vez a sus hábitos. O sea, pensaban que en un momento estaban suficientemente motivados para hacerlo, pero luego no, porque justamente no cambió la forma en la que conciben, ni cómo se conciben ellos mismos, ni cómo conciben la salud, ni cómo conciben la alimentación. Ellos piensan, vamos a meter a dieta. Ay, no, es tan difícil estar a dieta. No, ya lo hice mal, ya mejor lo dejo. Entonces, si se fijan, muchas cuestiones justamente van desde la parte que la persona no está entendiendo por qué lo quiere hacer tampoco, no está comprometida tampoco con el cambio, por más que a veces les dicen que tienen una enfermedad y que es importante, y que vemos hasta personas, no sé, con enfermedad renal crónica, con diabetes mellitus tipo 2 que ya requieren, además del tratamiento farmacológico, que cuiden su alimentación y que no lo hacen, porque no ha llegado a la parte de que la persona sea totalmente consciente por qué es relevante, por qué sería necesario. Entonces, simplemente creo que en estos casos la mayoría puede intentarlo, pero habrá algunos casos de éxito que sin haber terapeuta realmente, con nuestra ayuda, con la información que podemos compartirles, con las herramientas de psiconutrición, pensando que se acercan a alguien que sepa de psiconutrición, porque si se acercan, les digo, con otros profesionales que no tengan ni siquiera estas herramientas, otros nutriólogos, médicos que no tengan estas herramientas y sin un terapeuta, pues les digo, lo más normal es que dejen el tratamiento, sea nutricio, sea médico, es como lo regular. Muchísimas gracias, maestra. Y finalmente, esta pregunta es de Rodolfo. Menciona, ¿qué tipo de terapia psicológica sería la más adecuada para atender a pacientes con TCA y por qué? Bueno, aquí a diferencia que hay otros psicoterapeutas que me contradigan, discúlpeme, pero pues yo considero a la terapia cognitivo-conductual es la que me he formado justamente, la que tiene más evidencia en el impacto en TCAs, como les digo, incluso dentro de la misma formación que he llevado, dentro de la maestría que hice, teníamos una materia particular de TCA que no he encontrado en muchas otras formaciones de terapia, ¿no? O sea, exclusivamente dedicamos una materia TCA y ahí aparte nos mandaron a certificarnos a los que quisiéramos, a los que nos interesaba el tema, en justamente en trastornos, en el enfoque de la terapia cognitivo-conductual en trastornos de la conducta alimentaria, que lo podemos decir como un enfoque que se busca más como lo transdisciplinar. Desde esa certificación que yo hice, no se veía el trastorno de la conducta alimentaria como las cuestiones particulares de la anorexia, de la bulimia, del trastorno por atracón, sino que comparten, qué mecanismos comparten todos ellos. Y como vimos simplemente con la parte de qué comparten estos trastornos es distorsión en la imagen corporal, una mala relación con los alimentos, las conductas alimentarias inadecuadas. Entonces, es ver qué comparten y trabajar en conjunto en estas partes. O sea, es lo que queríamos trabajar en particular, porque la mayoría de los casos de TCAs, los mecanismos que perpetúan el TCA son los mismos. Entonces, les digo, para mí me gusta más la terapia cognitivo-conductual, considero que es la que tiene más evidencia en muchas cosas, pero aparte
creo que en TCA es justamente de las que ha dado buenos resultados. Ah, muy buena recomendación, justamente, Brenda. Ese libro también, acabo de ver que tiene incluso poquito tiempo. Sí, el libro, por si no lo alcanzan a leer, el libro se llama Una propuesta transdisciplinar, la psiconutrición. Yo lo encontré en Mercado Libre. Ahí lo encontré y no me acuerdo si estaba como en 500, 600 pesos. Muy recomendado, sí. Y creo que está también así recién hecho, o sea, tiene poquito. Gracias, maestra. Y bueno, para cerrar, esa pregunta es de Sofía. Menciona, como nutriólogos, ¿cuándo debemos referir a nuestro paciente con TCA al profesional de psicología y cómo hacerlo? Ay, perfecto. También muy buena pregunta. Cuando nos damos cuenta, desde si llega con nosotros y nos dice, yo tengo este diagnóstico, debe haber una derivación en ese momento. Les digo, porque por más que nosotros estemos trabajando cuestiones de la alimentación, de la conducta alimentaria, la relación con los alimentos, se requiere que haya un psicólogo. Incluso yo lo recomiendo antes. Cuando me han querido derivar pacientes, a veces les digo, no necesariamente con un TCA, pero con conductas de riesgo, si digo, ¿hay psicólogo? Sí. Ah, bueno, excelente, podemos comenzar. ¿Hay psicólogo? No. Entonces, necesitamos que haya primero un terapeuta, porque luego así. Porque aunque podríamos iniciar en conjunto, les digo, yo creo que sí tiene que haber un avance en el trabajo de la terapia, a menos de que fuera una situación ya muy delicada, ¿no? Tal vez una situación donde la persona requiere ya un tratamiento nutricio, pero ya estamos hablando casi casi de soporte nutricional para justamente restablecer medianamente el estado nutricio del paciente, pero cuando es una situación donde nos beneficiaría que empezara primero con terapia, pues a veces son simplemente unas sesiones que aparte casi siempre inicia el terapeuta pues a la semana o hasta más veces por semana, dependiendo. Y yo siempre les digo, el terapeuta debería ser el que nos da la pausa o el que le diga al paciente adelante, empieza o sea, tu tratamiento nutricio. Creo que ya es momento, creo que ya hemos avanzado lo suficiente. Les digo, ¿cómo se inicia a la par? Sí, pero es mejor cuando hay un avance. ¿Y por qué prefiero eso? Porque, a ver, tenemos que ser conscientes también de que a veces los pacientes no tienen tantos recursos para pagarnos a nosotros y a veces queremos mandarles a hacerles 20,000 laboratorios, que yo digo, pues claro, también son necesarios, pero pues lo que sí necesitamos en el momento, hay pacientes que, les digo, les cuesta a veces pagarnos la consulta, más saber que tienen que cambiar sus hábitos alimenticios, más el psicólogo. Por eso yo a veces veo viable mejor empezar con el terapeuta, el psicólogo, y luego que continúen con nosotros. Digo, puede ser a la par, puede ser primero él y luego integrarnos nosotros al equipo, pero normalmente es cuando nos lo dicen y si no nos damos cuenta inmediatamente de conductas de riesgo o un TCA, pues en el momento en que empezamos a tener este tipo de, si se fijan en una diapositiva que está, donde les ponía ejemplos de qué cuestiones nos pueden decir, comentar, hacer, que nos darían señales de alerta para decir, yo aquí creo que está pasando algo, ¿no? Tal vez no me ha dicho nunca que tiene un TCA ni que hace ciertas cosas, pero cuando me dice, me peso todos los días, cuando dice, estoy muy insatisfecho con mi cuerpo, con la forma en que me veo, con no me gusta comer este grupo de alimentos, no sé, les digo, empezamos a notar cosas dentro de la narrativa de los pacientes que nos dan señales de que necesitamos tal vez otro tipo de profesional, hablando específicamente del terapeuta. Muchas gracias, maestra, por sus respuestas. Y con esta pregunta terminaríamos el día de hoy, no sin antes agradecerle nuevamente por su tiempo, por toda esta información compartida y sabe que tiene las puertas abiertas para verla en futuros eventos aquí en la Federación. Muchas gracias, que pasen bonita noche, que descansen y pues que se lleven mucho aprendizaje. Cualquier cosa, estoy ahí al pendiente del Instagram o de mi correo.